Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Un placer reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por Metro. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches. Hola, Gaby. Bueno, antes de empezar con nuestro programa de hoy, le queríamos hacer algunos anticipos relacionados con el mercado asegurador en una reunión con periodistas especializados en la Superintendencia de Seguros de la Nación. El superintendente Eduardo Podjarny, acompañado además por Guillermo Volado, que es el vicesuperintendente, anunció que próximamente serán incrementados los capitales mínimos obligatorios para operar, tanto de las compañías de seguros generales como de las reaseguradoras locales. Bueno, para las aseguradoras el aumento de capital anunciado por el superintendente será del 100%. Podjarny dijo que el negocio asegurador es de capital intensivo y que los incrementos definidos serán escalonados para no afectar a los operadores independientemente del tamaño que tengan. Dice que la idea de la superintendencia es que existan compañías de todos los tamaños y que la solvencia de estas aseguradoras no está vinculada al tamaño de la operación. Para las reaseguradoras locales, anticipó que la exigencia de capital, estamos hablando del capital mínimo para operar de las reaseguradoras locales, tiene que superar los 150 millones de pesos. Es una cifra a confirmar, pero el superintendente dijo superará los 150 millones de pesos. Dijo que se propicia un sistema similar al brasileño, donde las compañías locales tendrían un 40% del mercado y gradualmente se abriría la posibilidad de salir al mercado internacional de reaseguros. Bueno, al analizar el estado de situación del mercado asegurador, el superintendente también dijo que las nuevas autoridades habían detectado algunos casos puntuales de insolvencia en determinadas compañías y que se está trabajando con los accionistas de esas aseguradoras para que capitalicen la operación. Respecto a los seguros de personas, Eduardo Podjarny confirmó que todos los sectores, incluyendo el gobierno, están obviamente de acuerdo en incrementar los incentivos fiscales para darle un fuerte impulso a los seguros de vida y de retiro, sector que dijo va a ser uno de los motores del crecimiento. Finalmente, con relación a los agentes institutorios, dijo que en pocos días será emitida una nueva norma que simplificará las tramitaciones para estas autorizaciones. Bueno, ahora sí, vamos a irnos a un corte y cuando volvemos está ya acá en el estudio Gustavo Marangoni, expresidente del Banco Provincia, y el doctor Douglas Elespe, que es presidente de FIX, la calificadora de riesgos. Lo esperamos, no se vaya. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. La Equitativa, más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La Equitativa, desde 1897, gente segura. Continuamos en Pool Económico, ahora sí, les presento al doctor Gustavo Marangoni. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Gustavo, por estar en el programa. Usted lo conoce, Marangoni es politólogo, es profesor universitario y expresidente del Banco Provincia. Bueno, Gustavo, te convocábamos, además contamos con el honor que vas a ser disertante en Expo Estrategas en agosto, en un ping-pong con Claudio Suchovicki, sobre lo que va a ser la economía 2017. Y bueno, para un anticipo de lo que va a ser la Expo con la situación coyuntural a hoy, ¿no? El gobierno comenzó a decir que en un año se verán los frutos de las medidas económicas adoptadas a hoy. ¿Te parece que
digamos, ¿cómo va a ser ese escenario? ¿Los frutos van a ser mejores? ¿Van a ser peores? Creo que podemos esperar con razonable posibilidad un 2017 mejor que el 2016. Es decir, por lo pronto un 2017 de crecimiento. Hay cierto consenso en esto. La economía del año que viene estaría en el orden de 2-3 puntos creciendo, y también hay un consenso entre 1 y 2 puntos bajando. Ha sido y es un año difícil por lo que todos conocemos, el productor, el comerciante y por supuesto el ciudadano común sabe que es un año durísimo, entre otras cosas por el impacto tarifario, porque de alguna manera vemos que en la carrera precios-salario general, los precios le han ganado a los salarios. Esto se traduce en una retracción del consumo, y cuando esto sucede, bueno, lógicamente la consecuencia macro no es la ideal. Hay reordenamientos que se están dando, hay cosas que se hicieron con mucha necesidad y bien. Creo que la salida del cepo, el levantamiento de restricciones al comercio exterior, todo lo que tenía que ver con el cuerpo impositivo que afectaba al complejo agroalimentario, sí. Es decir, que los motores más dinámicos de la economía, digamos, ahí tuvieron un proceso de aceitado bien, pero el consumo, que es el 80% de la actividad económica nacional, no fue bien tratado, a mi criterio. Todo lo que tiene que ver con la recomposición tarifaria o el llamado sinceramiento, el nombre es lo de menos, pero no estuvo acorde a las distintas realidades geográficas y sociales de la gente, y esto ha impactado un poco más de lo que debió haber impactado, que igual iba a ser un trago difícil, ¿no? Iba a ser un trago difícil. Creo que el gobierno advierte esto, y por eso lleva adelante la reforma del sistema previsional, el blanqueo, pero fundamentalmente la del sistema previsional, que más allá del tema de los jubilados, hay que leerlo como un giro pragmático para poner plata en los bolsillos de la gente. Ahora, todo el mundo coincide, creo que vos también, en que el segundo semestre va a haber una baja o un descenso de la inflación. Sí. La pregunta es si ese descenso de la inflación está estrictamente vinculado a la baja de consumo o es por otros factores que se puedan registrar. Básicamente es el descenso del consumo. Básicamente es el descenso de consumo. Lamentablemente la inflación baja, si se quiere, por los peores motivos. También, por supuesto, que la política monetaria del Banco Central de emitir menos que la administración anterior tiene impacto, que generalmente tarda en ver. Cuando vos empezás a reducir la emisión monetaria, no es que al día siguiente se nota, tarda meses, y yo creo que en el segundo semestre también vamos a ver el efecto de la política monetaria. A ver, de esto que tiene que ver con el juego de tasas y dólar. Un dólar quieto y tasas de interés muy altas han hecho que, entre otros motivos también para explicar la retracción de la economía, los bancos hayan prestado poco. Porque si las tasas estaban, la Testigo, la Levac en su momento llegó al 38, ahora está en 33, pero las tasas están por arriba del 40, ¿quién se va a endeudar para algún emprendimiento de inversión? Nadie, porque para invertir tenés que tener una tasa de retorno que jamás estaría en el orden del 40 o del 50%. Entonces eso también me parece que hizo que hubiese una tormenta perfecta en el primer semestre. Algunos elementos van a dar sus brotes en el segundo, y me parece que vamos a tener un 2017 mejor, pero lo que habrá que terminar de establecer es qué es lo que va a crecer, porque cuando nosotros decimos la Argentina crece, hablamos de promedios, y como decía mi viejo profesor de estadística, el promedio dice que si vos tenés 2 autos y yo ninguno, cada uno de los 2 tenemos 1. Entonces la pregunta es, ¿quién va a generar, cómo se va a generar ese promedio? Sabemos que el complejo agroalimentario va a crecer y fuerte, ya está de alguna manera creciendo. Sabemos también que puede haber otros sectores vinculados a determinadas áreas de servicios que pueden tener un rebote importante, pero ¿son los sectores que tengan más capacidad para generar empleo? Esa es la duda. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio es bajo, y si el tipo de cambio es bajo, lo que sucede es que esa economía no es competitiva. Ahora, le podemos pedir al gobierno que arregle la inflación, el tipo de cambio, el déficit, todo y otras cosas más. Bueno, podemos pedir todo, claro, y otras cosas más. Pero no necesariamente todo se puede hacer, y mucho menos en esto hay que coincidir con cuando se expresan algunas autoridades del área. Todo no se puede hacer en 6 meses tampoco, eso es cierto. Eso está claro. Gustavo, lo mencionaste, el tema del déficit, claramente
justificó el gobierno. Sí. En realidad lo que mencionaste referido al tema de los pagos de los juicios a los jubilados y esta necesidad a costa de sacrificar el déficit. Sí, porque yo creo, mira, hay un principio también que dice que cuando el problema de una economía es la recesión, el déficit queda en un segundo lugar. Cuando el problema de la economía es la inflación, tenés que ser un poco más ortodoxo. Fíjate la contradicción. El gobierno tiene que atender a dos problemas. Al problema de la inflación, que es grave, y al problema del déficit. Pero el déficit pasa a un segundo lugar, ¿por qué? Porque se abrió la ventanilla del endeudamiento. Entonces, yo te diría que ahí el 2016 lo tenés, si me permiten el término, rifado en esta materia. El déficit fiscal va a ser igual o mayor que el del año que viene. Es decir, el Estado va a gastar, del año pasado, perdón, el Estado va a gastar más de lo que ingresa. ¿Es un problema? Sí, en términos relativos. No, ¿por qué? Porque hay quien te está prestando. De hecho, la Argentina, entre lo que se endeudó el Estado Nacional, los Estados provinciales y algunas empresas, tomó deuda por 23.000 millones de dólares solamente en estos 6 meses. Y va a llegar a los 30.000 millones, por lo menos, antes de fin de año. Es un platal. Sí. Ahora, ¿está bien o está mal? Depende. Si sabemos que esto es algo transitorio y que el gasto lo tenemos que controlar y que el déficit hay que bajarlo, yo te diría, no es problema. Ahora, si vamos a cambiar la E de emisión, de maquinita, por la E de endeudamiento para siempre, bueno, en algún momento nos daremos el bananazo de nuevo. Entonces, el punto acá está en comprender que si hay alguien que apareció los mercados internacionales porque saliste del default y te dice yo te presto, lo que no tenés que hacer es abusar de ese préstamo. Este año sí lo tenés que usar, porque no podés hacer todo. Y además porque sería una incongruencia que de la oposición le pidamos que sea al gobierno alto y bajo a la vez. Se lo podemos pedir, por supuesto, pero no es posible. Ya que estamos. Sí, pero la idea también es ser responsable de acuerdo a lo que se puede y a lo que no se puede hacer. Decime, Gustavo, el dólar a 14 pesos, además de que está tentador para comprarlo por lo baratito que está, ¿qué te sugiere que va a tener que el gobierno que devaluar otra vez, que va a tener que corregirlo? ¿De qué manera? En algún momento yo te diría, es una agenda del año que viene, no de este año. En algún momento lo vas a tener que corregir. Pero no lo ves corrigiéndolo este año. Y me parece difícil, porque vos fíjate que si con una devaluación que es cierto, en tipo de cambio oficial pasó de 10 a 14, pero en realidad el dólar ya en el paralelo, en el blue, en el como quiera, estaba a 16. Claro. Sí. Entonces hasta si querés podés decir que en un momento el dólar bajó y sin embargo mirá todo el problema que hubo en materia de precios, imagínate que ahora que está llegando al famoso segundo semestre y que vas a tener a lo mejor en julio, en agosto, en septiembre una inflación más cercana al 2/3%, que vuelvas a darle un toque al tema del tipo de cambio. Otra vez generarías la presión, porque ese es el problema. En realidad nuestro problema no es el dólar, nuestro problema es el peso. Todos sabemos muy bien que la moneda tiene 3 funciones. Medio de pago, unidad de cuenta, reserva de valor. En la Argentina hace 40 años que no funciona como reserva de valor. Y cuando lo hizo fue atado al dólar. En realidad la reserva de valor era el dólar, no era el peso. Entonces es muy difícil vivir sin moneda. Es muy difícil vivir sin moneda. Este es el problema. Por eso también vos vivís inventando cosas y lanzando blanqueos y haciendo idas y vueltas para tratar de salvar esta situación. ¿Vas a tener moneda de la noche a la mañana? No. Por lo tanto, yo creo que el año que viene y los años posteriores van a ser un problema de ver cómo mejoramos el tipo de cambio y lo hacemos de manera tal que haga que la economía sea más competitiva. Si no, vamos a depender de los golpes de suerte. En este sentido, Macri tiene un poquito de la suerte del peronismo. La soja está a $430 más o menos. Eso es una suerte que en general teníamos los gobiernos peronistas, no tienen los gobiernos no peronistas. Bienvenido sea, porque en realidad es la suerte para la Argentina. Ahora... Pero Brasil está más que re. Pero Brasil está no mal. Está 10 metros bajo tierra. Y que Brasil esté 10 metros bajo tierra a nosotros nos genera un problema enorme. Pero lo de la soja está bien. Ahora, tenemos que acordarnos que nada es para siempre. Por lo tanto, esto es como en el fútbol. Si vos ganás tiempo, tenés que saber para qué querés ganar tiempo. En todo caso, ganás tiempo porque el resultado de visitante te conviene, pero después tenés que salir a ganar. En algún momento tenés que salir a ganar el partido. Entonces, este año, en materia de tipo de cambio, es para hacer tiempo. No es para salir a ganarlo, porque vos no podés ganar el partido de la inflación, el partido del tipo de cambio, el partido... La verdad, a mí me encantaría ganar todos los partidos siempre.
Pero no se puede atacar Pero todos no se los puede, frentes nadie al la mismo gana tiempo. todas, nunca. Está claro, pero para cerrar este tema del tipo de cambio, ¿vos estás viendo una evaluación o algún tipo de corrección? Estamos hablando de 2017, que es lo que vos planteaste, ¿no? Es difícil también porque es un año electoral. ¿Y sabés cuál es la tentación de los gobiernos? Y eso fue desde Martínez de Oz para acá, independientemente de que sea liberal, peronista, radical, anarquista, no sé, lo que quieras, todos, y sobre todo en año de elecciones, apostaron al tipo de cambio bajo o quieto para usarlo como ancla antiinflacionaria. ¿Y cuándo te das cuenta que el tipo de cambio está excesivamente barato? Cuando gente que no es precisamente ni rica ni nada por el estilo, sino que son asalariados medios, medios bajos, te cuentan que vinieron de Brasil, de Miami, de Chile, o... Y qué barato que es, te Y dicen. qué barato que es. O cuando empezás a ver en las góndolas de los supermercados, algo que no solamente está vinculado con el tipo de cambio, sino también con algunas cuestiones arancelarias, aparece un jamón de otro país, Sí. el pollito del otro lado. Entonces vos Jamón decís, con la banderita ojo, española, sí. porque lo que vos te beneficiás como consumidor, que en el momento que vos vas a la góndola decís, qué bueno, un super jamón importado y barato. Pero hay alguien que está perdiendo el laburo por eso. Entonces yo no estoy planteando que vos tenés que cerrar la economía, pero cuando te empezás a encontrar con ese tipo de problemas, tenés que verlo, porque si no es pan para hoy o jamón para hoy y hambre para mañana. Así que habrá que ver 2017, Sí, claro, por año supuesto. electoral, cómo hace el gobierno para manejar Si este tema del hubieses, tipo de cambio. si te hubiesen consultado, hubieses recomendado la amnistía fiscal o blanqueo de capitales. Sí. Sí, con algunas restricciones que ya en los dictámenes previos en la Cámara de Diputados se han tomado. A ver, son esas medidas que Sí, las haces como destapar tapándote la una nariz, vaca. ¿no? Porque a nadie le gusta decir, che, vos que no estuviste pagando impuestos, ahora te dejo, como entrá que miro para otro lado. No. Pero la Argentina requiere no solo los dólares, sino en realidad lo que requerís es que empiecen a pagar impuestos por eso. Claro. Porque hasta yo te diría que una parte Aunque de no la entren expectativa... los dólares, que No, paguen hay un impuestos. sector del gobierno que dice, mira, que no los traigan todos porque nos genera un problema también. El tipo de cambio bajo, encima te traen Te lo 5.000, hunde. 10.000, 15.000, más problema. Sí. Mira, por lo menos que diga que los tiene y después que me pague impuestos por eso. Por eso no estaba bien eliminar el impuesto a los bienes personales, porque a esa persona le estabas diciendo, entra lo que después no vas a pagar nunca más. Claro, ya Y una eso era exageración. injusto, exactamente. Sí, ya era el colmo. Gustavo, ¿qué opinión te merece a vos la política del Banco Central en cuanto al manejo de la tasa de interés, que también lo hablamos? Es dura, ¿no? Es dura porque yo creo que el problema es que te cayó todo junto. Imagínate en un pequeño productor, la pyme, 600.000 tipos que son los que generan, o mujeres, que generan el trabajo en la Argentina. Le llegó el aumento del agua, de la electricidad, del gas, se le encareció el crédito. Y bueno, eso fue muy, muy difícil, ¿no? Yo creo que debieron, con más rapidez, haber tomado medidas para, algunas las tomaron más tardíamente, para beneficiar iniciativas como inversión productiva, es decir, tasas de interés subsidiadas, por lo menos para que los bancos salgan a ofrecer a las pymes dinero más económico. La plata no hay que regalarla, pero a las pequeñas y medianas empresas vos le tenés que dar financiamiento, porque si no le sacás sangre a un anémico. Y ahí entras en un círculo vicioso del que no puedes salir, o es muy costoso hacerlo. Bueno, no hay más tiempo, ¿no? Se acabó, Gustavo, la verdad, tenemos mil cosas para seguir charlando. Te volvemos a escuchar el 9 de agosto Ahí estaremos en la Expoestrategia. Rural, será un placer. Muchísimas Igualmente. gracias. Gracias a Nos ustedes por la vamos a un corte y volvemos a hablar con Douglas Celeste, el presidente de FIX, la calificadora de riesgos. No se vayan.
Estamos en Publiconómico, como le había dicho antes de ir al corte, con Douglas Celeste nos acompaña, presidente y gerente general de Fix, la calificadora de riesgos afiliada a Fitch. Un gusto, Douglas, que estés acá con nosotros en el programa. Muchas gracias. Y además le anticipo que también vamos a contar con la participación de Douglas Celeste en el seminario sobre economía y finanzas que organizamos en el marco de Expo Estrategas. Esto va a ser el lunes 8 de agosto en La Rural. Así que bueno, hecha la presentación, Douglas, y escuchaste en la charla que tuvimos con Marangoni, hablamos del blanqueo de capitales, de la amnistía fiscal, de toda de esta decisión que ha tomado el gobierno. ¿Ves un escenario favorable en este contexto para que los argentinos traigan la plata? Sí, yo creo que son medidas adecuadas para el contexto mundial que se está viviendo, donde prácticamente van a quedar muy pocas oportunidades para que el dinero no declarado en el mundo pueda ser nuevamente informado y declarado, y Argentina no podía quedarse afuera porque en realidad iba a haber una externalidad negativa, una deseconomía, derivada del hecho de que la gente, por distintos motivos, no siempre por temas fiscales, también por temas de seguridad, etcétera, tenía dinero no declarado, y darle la oportunidad para declararlo y a su vez para generar ingresos al fisco, y por el otro lado mejorar la situación de la balanza de pagos de Argentina. Así que es una buena oportunidad. Creo que cualquiera de los que corrían en las elecciones hubiera tomado una decisión similar. En su momento escribí sobre el tema diciendo esto, y bueno, me parece que el momento también es bueno, y los efectos desde el punto de vista económico, sin hablar del aspecto ético, porque siempre es complicado. Es difícil defender éticamente algo como el blanqueo, pero existen un sinnúmero de instituciones jurídicas que no tienen que ver con la moral, sino con la practicidad, la amnistía, la prescripción, son la usucapión, es decir, la prescripción adquisitiva, son instituciones que se basan más en lo práctico que en lo ético, y el blanqueo tiene el mismo fundamento, pero creo que va a servir para multiplicar la inversión y para generar recursos que le vienen bien a la economía en esta etapa. ¿Ves el actual escenario político-económico como generador de mayor confianza para la llegada de inversiones? Porque por un lado tenemos ese nuevo escenario, pero por otro lado hay mucha conflictividad, y quizás los inversores, no los financieros, sino los inversores que vienen a la economía real, estén un poco asustados, quizás, ¿no? Es probable, y existen etapas. Es probable que la primera instancia sea una instancia de prueba, sobre todo en este famoso segundo semestre. La gente quiere empezar a ver ciertos resultados de las medidas que se adoptaron y de los mensajes que se dieron. Yo creo que se van a empezar a ver algunos resultados, y por el otro lado, en esa etapa es muy importante cómo actúa el Estado, propiciando y ayudando a generar confianza y a generar inversiones. Es muy probable que las primeras inversiones tengan que ver con inversiones públicas, le va a seguir probablemente inversiones públicas y privadas, y después vamos a ver un mayor volumen de inversiones privadas. Suele ser esta la etapa según que se vaya ganando en confianza. En el interín, las inversiones privadas que vamos a empezar a ver son todas aquellas que tienen que ver con aprovechar un nicho, una instancia o activos muy baratos. ¿Pero estamos hablando de inversiones financieras o, no, o también me de refería inversiones a inversiones reales. Sí. Reales, sí. Reales. Las inversiones financieras ya están llegando, y otras van a llegar después del blanqueo, precisamente porque se abre una ventanilla, una oportunidad a la que no se va a poder acceder dentro de un par de años. Pero de todas formas, la inversión financiera o la inversión líquida y la inversión real no están disociadas, no son dos animales totalmente distintos, sino forman parte de la misma familia, porque así como puede ser que veamos ciertas etapas donde primero veamos inversión pública, para lo cual se va a necesitar de crédito interno y externo, ya lo estamos viendo, y de tasas de interés más bajas, internacionales, ya lo estamos viendo,
precisamente el ingreso de fondos para financiar inversiones públicas o para financiar proyectos privados a través o de emisión de deuda o de emisión de acciones, genera a su vez la inversión productiva, las inversiones reales. Cuando las tasas de interés o el acceso a fondos es escaso, entonces solamente se hacen inversiones, no solo en Argentina, sino en cualquier parte del mundo, se hacen inversiones que sean altamente rentables. Entonces se descartan un montón de alternativas. Cuando las tasas de interés a las que se accede son más bajas, ya no conviene tanto dejar su dinero en el banco o en un bono, sino conviene hacer inversiones reales. Y cuando las tasas de interés son más bajas o el acceso a capitales son más importante, hay más volumen disponible, entonces hay mucha más posibilidad de que innovación, tecnología, nuevos productos, nuevos procesos sean incorporados a la producción. Y tiene casi un efecto mágico, el efecto del ingreso de fondos a la economía, o fondos que estén ahorrados, guardados debajo del colchón o en la caja de seguridad, o fondos que vengan del exterior, tienen sobre el nivel de actividad económica un efecto casi mágico. Cuando en un país se da la inversa y hay fuga de capitales, uno en realidad lo que está haciendo es proveyendo de esa magia favorable a los países que lo reciben. Que lo reciben. Está muy bueno. Y muchas veces o las regulaciones o los políticos o la falta de credibilidad lo que hace es ahuyentar capitales. Cuando se da el proceso inverso, aún con críticas en el proceso, etcétera, el efecto mágico es muy saludable. ¿Cuánto ha mejorado la calificación de riesgo soberano de la Argentina durante este gobierno? Bueno, en el caso específico de Fitch, ¿no? Bueno, en el caso, la calificación internacional la pone Fitch a nivel internacional. Y de estar en un estado de default, en un default selectivo o restrictivo según la nomenclatura que se quiera emplear, debido a que no se podía pagar la deuda por el fallo de Griesa respecto a los holdouts, se ha pasado a una calificación de B, y para el techo de riesgo país B+, lo cual es una calificación que saca a la deuda argentina y al país de un nivel de incumplimiento a un nivel de cumplimiento. Todavía le faltan unos cuantos escalones para llegar a un nivel muy bueno. Al grado de inversión. Al grado de inversión, pero lo que es importante es que la tasa de interés que paga la Argentina se ha reducido a la mitad. De un 14% que el gobierno pagaba hace un año, en este momento está pagando un 7%. Y eso genera también un efecto mágico sobre las inversiones y sobre las posibilidades de acceder a fondos que puedan terminar siendo rentables en la actividad productiva. Muy interesante tu análisis y el efecto mágico me encantó, Douglas, la verdad. Un placer. Y como le decía también en el caso de Marangoni, lo escuchamos a Douglas Gillespie el 8 de agosto en Expo Estrategas en La Rural. Gracias, Douglas. Un placer. Nos vamos, Raúl. Se acabó el programa. Lo esperamos el próximo martes a las 11 de la noche. Gracias por estar ahí.